Alberto Fujimori entonces tendría que salir en las próximas horas del penal de Barbadillo. Ya hay varios medios incluso que se encuentran expectantes en estos momentos a la salida del exmandatario fujimorista. Vamos a ampliar este tema con Gustavo Romero, él es analista político, para que nos amplíe más el panorama con respecto a este indulto que ha sido bastante controversial. Romero, ¿cómo estás? Buenos días, Leila. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, señor Romero? Bueno, es inminente entonces la salida de Alberto Fujimori ya del penal de Barbadillo en las próximas horas. Sí, se tiene que acatar la sentencia y la disposición del Tribunal Constitucional. Solamente quisiera aclarar previamente algo, Leila. Sí. Durante el reportaje se mencionó que fueron 3 votos del Tribunal Constitucional y un voto en contra. Quizás sería bueno a precisar ese extremo de la sentencia. El voto del señor, del vocal Domínguez, que no es un voto en contra, sino consideró que no era pertinente declarar la procedencia o declarar fundada el recurso planteado de reposición, pero con respecto al fondo es un voto, por el contrario, que reafirma, más bien señala que debería iniciarle un proceso administrativo contra el juez de Ica por el incumplimiento de la disposición emitida por la sentencia previa del Tribunal Constitucional. Claro, el juez de Ica incluso se le ha llamado la atención, ¿no? En este fallo que emite el Tribunal Constitucional al no acceder a la liberación de Fujimori. En mi opinión, inclusive ha cometido quizás el delito de prevaricato. Ajá. Es probable, ¿no? Pero el magistrado Domínguez no se opone al tema de fondo, es decir, a la excarcelación del señor Alberto Fujimori, sino que considera que debería acatarse sí o sí la disposición de la sentencia y no hacer una interpretación antojadiza del texto constitucional. Claro. Y del Código Procesal Constitucional también. Claro. Ahora, señor Romero, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha emitido un comunicado, un fallo en el que pide al Perú no darle el indulto a Fujimori porque estaría rompiendo el tratado que tenemos con esta institución. ¿Qué podría usted decir al respecto? En todo caso, ¿qué va a pasar con el Perú al momento de que no ha pasado por alto, digamos, esta emisión de la Corte Internacional de Derechos Humanos? A ver, primero, no se trata de una resolución, sino una emisión o un comunicado de solamente el presidente del Tribunal, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solamente es una comunicación. En primer lugar, y como bien lo señala la sentencia del Tribunal Constitucional peruano, no tiene facultades la Corte Interamericana de Derechos Humanos para imponer un cambio en las disposiciones internas, porque obviamente esto significaría para todos los estados soberanos una violación de este derecho de cada estado de regular también sus propias normas. Y de manera que se ha extralimitado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en pronunciarse sobre cuestiones internas y lo máximo que podía haber hecho la Corte es informar a las autoridades de la OEA sobre esta situación. Eso es lo único que puede hacer. Hay que aclarar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una instancia, una cuarta instancia para los efectos de procedimentales. No, eso no constituye. Ese es otro proceso que en este caso no tiene por qué intervenir en este proceso de habeas corpus. Que eso es lo que se discute ahora, no se discute ya las sentencias anteriores. Ahora, evidentemente los familiares de las víctimas de la matanza de Barrios Altos incluso hicieron un plantón el día de ayer.
ellos seguramente apelarán. ¿Es posible que apelen esta resolución, este fallo del Tribunal Constitucional? Como te mencionaba, Leila, esto no es, la Corte Interamericana no es una cuarta instancia, es decir, no se apela a ella. O sea, no O sea, existiría no otra es que, instancia para apelar. es otra vía, pero ha sido muy clara el Tribunal Constitucional que no le corresponde a la Corte Interamericana interferir en las acciones procesales de un Estado soberano. Ujú. Claro, entonces no, pero más allá de la Corte Iberoamericana no existiría otra institución a la cual puedan los familiares apelar e impedir de que el indulto se dé No, o que regrese al penal, ¿no? no, Fujimori. no, no. No, eso sería una violación total al derecho constitucional y justamente a los derechos humanos. Precisamente el tema de que lo que debe privilegiarse acá es un principio que en derecho se conoce como derecho pro homine. O sea, tiene el valor superior el derecho humano de la persona. Más allá de que discutamos sí o no, si es que está bien sentenciado o no por violación de derechos humanos. Es decir, eso es otro tema, ¿no? Acá lo que se cometió fueron, por lo que se resolvió en su oportunidad por el Poder Judicial, fue una sentencia por crímenes, no de lesa humanidad, sino crímenes comunes, ¿no? Y eso es lo único que se limitó en los tribunales peruanos. Acá ha habido una desinformación, valga la pena mencionarlo, Leila, y lo he estado escuchando en la mañana en una televisión, Sí. que personas que por supuesto no han tenido periodistas que no han tenido la lectura adecuada, que acá no ha habido una sanción o se lo ha condenado a Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad, porque en ese momento de la comisión de los delitos no ni siquiera el Perú había suscrito el Tratado de Roma. De manera que lo que acá ha habido una clarísima desinformación en el tema, ¿no? Ujú. Incluso se hablaba, señor Romero, de que el hecho de que el Perú no haya acatado lo que, bueno, sugirió la CID podría verse mal internacionalmente, tal vez en negociaciones futuras con países extranjeros. Esto entonces el Perú no se vería afectado en ese sentido. No. No, mira, la verdad es que el 95 o 85% de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son respetados por los estados soberanos, en los cuales forman parte. Y creo que es obviamente esta Corte está sesgadamente ideologizada, ¿no? Así es, está sesgada. Bueno, incluso se hablaba que el Ejecutivo ya está en manos de ellos también la decisión de dar o no el indulto a Fujimori, luego de que la CID pues emitiera, ¿no?, este comunicado y pidiera de que no se dé el indulto. Leila, me gustaría nuevamente precisar, Sí, por favor. el Poder Ejecutivo no le corresponde ni siquiera evaluar el tema de la Corte, de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional. Hay que acatarlo sí o sí, nos guste o no nos guste. O sea, para eso existe la independencia de los poderes, ¿no? Entonces, acá no puede, caso, porque se le ocurra al ministro de Justicia o a la presidenta de la República no acatar, eso sí sería la comisión de un grave delito, ¿no? ¿Y cuál es el fin entonces, señor Romero? ¿Pertenecer a la CID o formar parte de la CID si finalmente no se va a acatar lo que ellos pudieran sugerir? Entendemos que cada país es independiente, ¿no?, de sus leyes, pero entonces, ¿cuál es ahí el tema con ellos? Se supone que debería establecerse en base a varios estándares de regulaciones en cada país, pero el Perú también tiene su propia soberanía como lo tiene cualquier país, y de manera que le corresponde a las autoridades y a los jueces evaluar cada caso en particular.
Lo que pasa es de que ha habido un extraordinario lobby por parte de la izquierda peruana y también de la izquierda internacional sobre el caso de Fujimori, ¿no? Ciertamente para ellos constituye un trofeo de guerra mantenerlo en la cárcel. Sí, pues así es. Bueno, señor Romero, muchas gracias por las observaciones que nos ha podido dar y también este análisis con respecto a la liberación de Alberto Fujimori, un tema bastante controversial por muchos años, y bueno, que finalmente estaría llegando a su fin el día de hoy con su liberación. Muchas gracias por la invitación, Leila. Buenos días.